¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? Fekeli se enteró del motivo de la hostilidad de Fikret. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Demir se enterará de que Fikret es su hermano? ¿Se inclinará Umit ante la amenaza de Sebda? ¿Demir se está enamorando de nuevo de Fuleya? ¿Entenderá que Fuleya Demir está con Umit? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que deberían dejar de perseguir a Umit Demir, no se olviden de compartir nuestro video. Fekeli vio lo que estaba haciendo Fikret cuando sospechó de la eterna partida de Fikret de casa y fue tras él y se enfadó mucho con él. Fikret admitió que era el padre de Anan Yaman, quien ya no podía soportar encontrarse con él. Fikret le contará a Fekeli sobre sus experiencias pasadas y dirá que por eso fue una caída. Incluso si Fekeli no aprueba las acciones de Anan Yaman, dirá que Demir no tiene ninguna culpa en esto. Y detendrá a Fikret de su sentido de venganza y declarará que Demir también debería saber esto. Pero Fikret está tan enojado con su padre Anan Yaman que quiere sacar toda su ira de Demir. No aceptará la sugerencia de Fekeli, al menos por ahora. Fekeli estará de acuerdo en no decirle a Demir hasta que Fikret le dé permiso. Sin embargo, Fekeli puede compartir esto con Fuleya, porque tienen una relación con él basada en la confianza y el respeto. Cuando algo sale mal, al igual que un padre y una hija, se cuidan de inmediato. Después de que se encontró al asesino de Unkar Yaman, Demir agradeció a Fuleya y dijo que encontró al asesino de su madre gracias a Fuleya. Demir todavía está enamorado de Fuleya y lo ama mucho. Su relación con Umit surgió con la sensación de vacío de Demir. Si Umit no estaba tan ansioso por acercarse a Demir, no creo que Demir quiera acercarse a Umit por sí mismo. La única oportunidad de Umit hará que Demir se enfrentara a él en el periodo más turbulento de su vida. Pero Fuleya hará que Demir se vuelva a enamorar de sí misma. Sebda entendió la relación entre Demir y Umit, pero no querrá que Fuleya se dé cuenta y se enoje. Demir regresará a Fuleya con Sebda tomando su mano en este negocio. Sebda sintió su relación con Demir la noche que Umit fue a cenar a su casa. Le advirtió a Umit que ponga fin a esta relación. Sin embargo, en el plan de Umit y Fikret, no existía tal cálculo. Umit, que está muy molesto porque Sebda lo amenaza, no querrá dejar a Demir. Pero puede contarle a Demir sobre este incidente. Si Demir escucha esto, querrá hablar con Sebda. En Sebda, hablará sobre cómo Fuleya la mira y la espera todas las noches. Después de que Demir los oye, comprende que sus experiencias con Umit son un entusiasmo momentáneo y pueden regresar a Fuleya. Lo que sucedió en el último episodio, si quieres recordar, puedes seguir viendo el video. Fuleya no dejará la sangre de Unkar en el suelo. ¿Es el fin de Beyfe? Fuleya, que camina sobre el Beyfe en el club de la ciudad con documentos de Estambul, obtendrá una gran reacción de Mujgan. Aunque estaba enojado y resentido con su tía, Mujgan, que piensa que Fuleya lo ha insultado y reacciona, experimentará el impacto de su vida con el expediente puesto en su mano. Beyfe deja el club para escapar a Estambul lo antes posible. Cuando Mujgan ya no esté con él, entrará en pánico y dejará muchas marcas detrás de él. Mujgan será destruido con el archivo entregado por Fuleya y se encontrará en los brazos de Fikret. Mientras pensaba, con lo que descubrió, si su tía realmente mató a Unkar. Toda Sukuroba perseguirá a Beyfe por todos lados. Fuleya informa a Fekeli de la situación porque cree que Demir actuará impulsivamente. Sin embargo, Sermin, que ve lo que está sucediendo en el club, correrá hacia Demir. Fekeli y Demir, que han sido enemigos entre sí durante años, volverán a perseguir el mismo objetivo para Unkar. Ambos se propusieron encontrar a Beyfe y confesar ser un asesino, pero elegirán caminos diferentes, colaborando para vengar a Unkar. Información que unirá a Fekeli y Demir, quienes continúan sus relaciones en paz después del mañana perdido. La confesión de Fikret. A pesar de que Fikret dijo que rompió la lápida de Anan Yaman para vengar a Ilmaz, la única verdad detrás de la incredulidad de Fekeli en lo que dijo es que Fikret es el hijo de Anan Yaman. Fikret le confesará a Fekeli que es el hijo de Anan Yaman y el hermano de Demir. Y esta confesión es un presagio de que el viento de paz no durará mucho en Sukuroba. Aunque Fuleya y Demir han realizado muchos trabajos exitosos tanto para sus familias como para la empresa y se mantienen unidos frente a la sociedad, la relación entre Umit y Demir continuará. Sebda ya no será indiferente a esta situación y se opondrá a Umit. Sin embargo, hay eventos inesperados en la puerta. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.